Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad nos vamos a referir al tema aspectos radiográficos de las lesiones apicales. El objetivo de esta clase va a ser que ustedes al finalizar logren identificar las características más resaltantes que nos van a orientar a poder discernir en cuanto al diagnóstico si las imágenes que aparecen a nivel apical corresponden a algún tipo de lesión de origen pulpar o tiene otro origen, como podría ser problemas periodontales o estructuras anatómicas variadas. En este sentido, ustedes van a observar una lista muy larga de posibilidades de diagnóstico cuando observamos imágenes a nivel apical, como podrían ser, por ejemplo, la anatomía normal, la patología pulpar, los problemas periodontales, algún tipo de traumatismo que genere algún proceso apical a ese nivel, algunas lesiones quísticas que no necesariamente son de origen pulpar, tumores que se proyectan también en esa zona, algún tipo de lesiones óseas, infecciones, etc. Entonces, como ustedes ven, tenemos una larga lista de posibilidades de diagnóstico a ese nivel. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a referir básicamente y principalmente a las lesiones de origen pulpar. Pero cabe que mencionemos de todas maneras algunas de las lesiones o imágenes que podemos observar a ese nivel. En el caso de las variantes anatómicas, por ejemplo, que podemos encontrar proyectadas en la zona apical, en el maxilar superior, por ejemplo, encontramos el seno maxilar, que es una estructura radiolúcida proyectada sobre las raíces de las piezas dentarias comprometidas y que muchas veces tiende a confundir al quien observa las imágenes como si fueran lesiones apicales. Del mismo modo, en el maxilar inferior podemos observar detalles como por ejemplo el agujero mentoniano, que podría proyectarse a nivel apical de los premolares y parecer que se trataran de lesiones apicales. Así como en la zona anterior, cuando observamos el agujero nasopalatino, que también se puede proyectar sobre la zona apical y que nos puede dar la idea de que se esté formando una lesión de ese origen. Del mismo modo podemos observar otras alteraciones como por ejemplo el agujero lingual que se observa en la zona anterior-inferior, eh, la fosa submaxilar que se encuentra por debajo de la línea oblicua interna y algunos trayectos de los vasos o conductos nutricios que se pueden observar básicamente en la zona anterior e inferior. Asimismo, imagen como la que estamos viendo en la parte superior del lado derecho, que corresponden a variantes anatómicas, como lo son el defecto óseo o cavidad ósea de Staffne, que es un defecto dejado por la glándula submaxilar y que se observa en la zona antegonial por debajo del conducto dentario como una imagen radiolúcida bien delimitada y que si lo tomamos en una incidencia periapical podría proyectarse como vemos en este caso, y parecer que se trata de una lesión que podría tener un origen dentario. Sin embargo, se trata de una imagen correspondiente a una variante anatómica completamente normal, que no amerita ningún tratamiento y que solo es importante en este caso controlarla solamente. Podemos encontrar casos como en este, en el cual el seno maxilar está muy neumatizado, mayor, se ha prolongado hacia la zona alveolar y se proyecta sobre el ápice de una pieza dentaria y puede llevar a la confusión de que se tratase también de una lesión pulpar. Es por eso que es importante que todos estos aspectos que estamos mencionando los tengamos en cuenta al momento de hacer nuestra revisión, como lo vamos a detallar a continuación. ¿Qué vamos a revisar entonces de los aspectos radiográficos que nos importan para determinar si la lesión es de origen pulpar o no? Para eso vamos a obtener estos esquemas en los cuales podemos ver cuál es la progresión de un proceso pulpar, que parte desde un diente completamente sano hasta la formación de posiblemente quistes apicales, como lo vamos a ver. Y como lo vamos a ir viendo también, este es un proceso que es crónico y que es secuencial, ¿no? Más o menos inicia en una parte y luego continúa si es que no se hace ningún tratamiento hasta finalmente llevar a lo que vendría a ser la formación de un quiste de origen apical. En el caso de un diente normal podemos observar, como lo estamos viendo en esta imagen,
tanto el espacio periodontal, que es una estructura importante en este sentido, y la lámina dura, que es la otra estructura importante para nosotros poder determinar si se trata o no de un proceso apical, ambas se van a encontrar de manera normal. No se observa mayor cambio ni en el ligamento periodontal, ni en el espacio del ligamento periodontal, ni en la lámina dura que recorre toda la superficie radicular de la pieza dental. Cuando empezamos a ver algún cambio, como el que estamos marcando aquí, ese va a ser el primer signo radiográfico que vamos a poder observar nosotros. Ese signo radiográfico corresponde a un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal delimitados justamente a la zona apical. Y ese es el primer signo radiográfico que nosotros vamos a encontrar cuando tengamos ya la certeza de que lo que esté pasando en el diente es, en este caso, de origen pulpar. Una vez que no se hace nada, este proceso continúa y el siguiente cambio radiográfico va a ser el borramiento de la lámina dura también a ese nivel, a nivel apical. Ese borramiento es muy claro, como lo podemos ver en esta imagen, en la que se pierde la continuidad de esa lámina dura y está asociado justamente también a lo que habíamos visto anteriormente, que era el ensanchamiento del ligamento periodontal. Seguidamente, si no hacemos nada, lo que vamos a ver es un proceso ya netamente osteolítico que recorre toda la zona apical de la pieza dentaria y que muchas veces tiene límites mal definidos. En estos casos, estamos probablemente frente a lo que se conoce como un absceso. Entonces, repito, el absceso va a ser, por lo tanto, un proceso osteolítico que se da en la zona apical de manera desorganizada, en la cual los límites son difusos, no hay ninguna formación de corticales, sino netamente hay un proceso destructivo. Es aquí donde probablemente el paciente acude a la consulta porque presenta algún tipo de trayecto fistuloso o simplemente secreción o la presencia de alguna fístula a nivel vestibular o palatina dependiendo de la pieza dentaria comprometida. Si no hacemos nada hasta aquí, este proceso continúa y empieza a organizarse, pero se empieza a organizar y a tomar una forma de tal manera de que va formándose en este caso un tipo de tejido de esa zona apical que se conoce como tejido de granulación. A esta etapa se le conoce, cuando ya la lesión está más madura y tiene un límite más o menos redondeado, como granuloma. Entonces, en estos casos vamos a hablar de la presencia de un granuloma apical. Si este granuloma apical no es tratado, lo siguiente que vamos a observar es que se organiza de mayor manera, va a formar un epitelio, que obviamente eso no lo vemos radiográficamente, pero histológicamente pasa eso, forma un epitelio que va a rodear esa cavidad que se ha generado como consecuencia del proceso apical, y lo que va a pasar es que al interior de esa cavidad se va a empezar a formar un líquido que se conoce como líquido quístico. En este caso es que estamos ya frente a lo que se conoce como un quiste apical. Entonces, por lo tanto, el quiste apical es una lesión un poco más madura, más grande, por lo tanto, de límites bien definidos, corticalizados y básicamente redondeada. Podemos observar varios ejemplos de quistes apicales donde vemos que el dato importante en estos casos es que la lesión parte del ápice del diente, ¿no? Eso es un dato muy importante en el cual vemos compromiso de la lámina dura, donde se pierde justamente esa lámina dura de ese nivel y hay continuidad de la lámina dura del diente con la lesión que se ha formado. Acá tenemos otro ejemplo de un quiste apical en el cual vemos que existe una continuidad de la lámina dura, en este caso de la pieza 2.2, y miren cómo si no lo tratamos puede llegar a generar una lesión tan grande que puede expandir y puede destruir gran estructura del componente óseo que esté comprometido, ¿no? Ahora, existen otros quistes que también se pueden ver a nivel apical, pero que no necesariamente tienen que ver con los problemas pulpares. Como en este caso, en la imagen que tienen ustedes a la mano izquierda, es una lesión que se conoce como un quiste folicular, que parte de la pieza que está en desarrollo, más no de la pieza que está con tratamiento pulpar, por ejemplo. O podemos tener quistes que se formen hacia un lado del ápice, ya no sobre el ápice, sino hacia un lado, y se conoce como el quiste lateral inflamatorio, o completamente al lado del diente. En esos casos hablamos de que probablemente se trate de un quiste paradental. Cuando
Uno realiza un tratamiento de una extracción, por ejemplo, y no cureteamos la zona, simplemente ese tejido, que podría ser un tejido de granulación o ya un tejido quístico, si lo dejamos ahí y no lo cureteamos, este tejido probablemente llegue a formar lo que se conoce luego como un quiste residual. Los restos que quedan, por lo tanto, llegan a formar esta imagen, que sigue siendo una imagen redondeada, bien definida y que probablemente también esté formando líquido en su interior. En cambio, cuando hablamos ya de procesos de origen periodontal, hablamos de lesiones que probablemente ya no tengan una forma definida y que el dato importante en estos casos es que no solamente se ve el proceso a nivel apical, sino se ve a nivel de toda la superficie radicular. Entonces, repito, a nivel de todas las superficies radiculares que vamos a observar. No solamente el ápice va a estar afectado. Y vamos a ver aparte dos características importantes más. La primera, que va a haber generalmente un aumento de la densidad del hueso alrededor del proceso osteolítico, que es compatible con un proceso de osteitis condensante. Y la otra característica importante es que se podría observar, como lo vemos en la imagen superior, eh, un aparente proceso de reabsorción radicular externa en la zona apical. En estos casos, se habla básicamente de abscesos de origen periodontal, que a diferencia de los abscesos de origen pulpar, se van a presentar a nivel perirradicular, mientras que los primeros se presentan solamente delimitados a la zona apical. Ahí tenemos más ejemplos en donde vemos las características que hemos mencionado, no solamente la destrucción del hueso de soporte del diente, sino que también se puede observar el aumento de la densidad del hueso y en algunos casos procesos de reabsorción radicular externa. Y finalmente vamos a observar también como una imagen apical que se podría proyectar en la zona apical a lo que nosotros conocemos como lo que es la cicatriz apical. ¿Qué cosa es una cicatriz apical? Es lo que queda luego de haber realizado nosotros un tratamiento quirúrgico. Generalmente los tratamientos quirúrgicos, como son las apicectomías o los curetajes apicales, tienden a formar tejido de reparación de manera total, pero en algunos casos, dependiendo del huésped, puede suceder que no repare completamente y quede un defecto hacia la parte central. ¿Cómo descartamos que se trate de una lesión pulpar y ya no, o perdón, que se trate de una cicatriz apical y ya no de una lesión pulpar? Porque como ustedes ven en esta imagen, claramente se ve que desde el ápice hacia la imagen radiolúcida ha habido formación de tejido óseo. Eso es un dato importante que nos va a nosotros confirmar de que lo que estamos viendo se trata de una cicatriz apical y ya no de una lesión propiamente dicha, como lo podría ser una lesión apical. O sea, ya no se trata de una lesión activa, sino se trata de una lesión que ya fue tratada y que simplemente es la manera como curó. Esto es importante tenerlo en cuenta para no poder confundirlo con lesiones apicales. Espero que haya quedado claro, les agradezco por su atención y estaremos en contacto para cualquier duda que puedan presentar. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.